En primer lugar, agradecer al Seminario del Campo Freudiano, al Museo de San Telmo y especialmente a Lierni Irizar y a Rosa Ruiz la invitación a participar hoy en este ciclo de conferencias. La conferencia que he escrito para hoy nace de mis preguntas por el Estatuto de la Satisfacción en la actualidad. El caso es que en una sociedad, lo decía ahora un poco Lierni al presentar la conferencia, en una sociedad en la que se promueve la satisfacción para todos, vemos crecer el malestar de un modo provocador. Parecía que teníamos la fórmula de la felicidad y, sin embargo, vemos crecer la crispación. Cada uno está más en su mundo y el mundo pierde interés. Lo más habitual es que si percibimos que la satisfacción conseguida no es la que esperábamos, cada uno se aplique a buscar métodos para corregir eso, para ir contra aquello que impide la satisfacción plena. Cuando me parece que, visto que esto es algo muy frecuente, tendríamos que pararnos a pensar qué está pasando. En lugar de sentir más satisfacción, nos sentimos más mal. Crece la crispación y el mundo parece cada vez más estéril, menos interesante. No es así para todos, por supuesto, pero me parece que hay algo generalizado que podemos llamar desencanto. Desencantamiento del sujeto y desencantamiento del mundo. El desencanto, pienso, he leído también, tiene que ver con la pérdida de singularidad de cada uno de nosotros. Somos tomados por esta sociedad que contabiliza todo por nuestros rasgos comunes y los rasgos singulares se dejan de lado. Espero que al acabar esta charla, esto que pronuncio ahora como una idea, esté un poco más claro y podamos conversar sobre ello. Pensé otros títulos. El que he escogido yo lo encuentro un poco raro y aún no lo acabo de entender de todo, pero como me pidieron un título y era lo que en aquel momento yo estaba investigando, pues dije, bueno, pues este. Y después pensé, ahora no sé, pero bueno. Un título podría haber sido Quiero más. Una de las cuestiones que observamos es que la oferta de satisfacción actual no incluye el límite a la satisfacción. Al contrario, cualquier satisfacción es la antesala de la siguiente. Y llegamos más bien al empacho. Yo creo que a veces, más que un problema de falta de satisfacción, tenemos un problema de exceso de satisfacción. Estamos empachados. No se piensa, no encontramos momentos de ya satisfecho y ahora me quedo tranquilo un rato, sino que enseguida estamos buscando la siguiente. Un ejemplo banal, ¿no? Nos compramos un vestido y ese vestido, a la que ya lo hemos comprado, empieza a perder interés. Y ya rápidamente tenemos que comprar otro. A un viaje debe suceder otro. A una pareja sucede otra. A una foto en Instagram, otra. A un like queremos más likes. Lo que debía procurar detención, un descanso, una tranquilidad, se sigue de un empuje a una nueva satisfacción. Y es un poco una satisfacción sin descanso, que es algo que yo creo que nos agota a todos un poco. Satisfacción sin descanso es una satisfacción un poco agotadora. No sé si creo que podemos decir que algo de esto se aprecia en el mundo de hoy. Hay algo del cansancio del cuerpo que además nos cuesta de recuperar. Otro título posible era Satisfacción y deseo. Porque también se puede pensar por el lado de una diferencia entre lo que es la satisfacción y lo que es el deseo. El deseo se basa en una falta y la satisfacción se basa en un completo. Teóricamente, la satisfacción sucede al cumplimiento de un deseo. Se cumple un deseo y estoy satisfecho. Pero la práctica de la satisfacción continuada acaba por obturar el deseo, con efectos de tristeza y desorientación.
Ese fenómeno tan triste, creo yo, que ocurre a muchos niños que llegan los Reyes y ya no saben qué pedir. Los Reyes Magos. Otro título: Satisfacción y disgusto en la sociedad contemporánea. Una de las paradojas más llamativas de la satisfacción en la actualidad, ya lo decía antes, en una sociedad en la que impera el placer, cada vez estamos más a disgusto. Crece la prisa, crece la intolerancia y esto nos aleja de la satisfacción. El impedimento a alcanzar la satisfacción se vive con disgusto. Y cuando miramos a qué se debe este disgusto, uno suele encontrar motivos para el malestar pensando que son los otros quienes impiden la satisfacción. Uno se compra un coche velocísimo, súper chulo, y se encuentra, al salir ya del concesionario, un vehículo lento delante, o incluso un gran atasco. Uno va al súper a llenar su carrito y se encuentra a muchas otras personas que también están llenando su carrito, colas, esperas, y se tolera mal la dificultad, se tolera mal la interrupción del camino hacia la satisfacción. Otro título podría ser Lo quiero ya. Allí donde podemos pensar que antes, veo que hay bastantes personas mayores, entonces se identificarán conmigo en la idea de que antes había la promesa de una satisfacción, de algo mejor después de hacer los deberes, después de acabar la carrera, después de casarse. Había cosas que teníamos que ir alcanzando y después venía la satisfacción. Hoy es la promesa de satisfacción ya, porque vamos a disfrutar además haciendo los deberes, estudiando la carrera, antes de casarnos y durante cualquier requisito ya vamos a estar satisfechos. Valoramos el presente, no valoramos el futuro. Y también dejamos atrás el pasado. Anda y no te preocupes de lo que pasó ayer, lo pasado, pasado está. Y no te preocupes por el futuro, que no lo podemos cambiar. Disfruta hoy, ahora, ya. En general, lo que vamos viendo es que la satisfacción no acaba de ser la esperada. O que no llega, o que llega pero es interrumpida, o que llega pero no es como esperábamos que sería. No nos acabamos de encontrar bien. Y entonces vienen los tratamientos. Último título posible: tratamientos del cuerpo, tratamientos de la palabra. Porque el menos de satisfacción o el más de excitación que nos van alcanzando a todos necesitan remedio, buscamos remedios. Entonces, privilegiadamente hoy en día son tratamientos del cuerpo. La satisfacción, el disgusto por la satisfacción no conseguida lo sentimos en el cuerpo y buscamos tratamientos que incidan directamente sobre eso. Por eso tanta gente corre, hace gimnasia, el culto por el deporte, los masajes, todas las técnicas que seguro que ustedes conocen bien, como yo, para mejorar la satisfacción del cuerpo. También la medicación, los ansiolíticos para calmar esta excitación que todos tenemos. Y hay otra clase de tratamientos que son los tratamientos por la palabra. Enlazar el malestar con una persona hablando. O también la escritura, la conversación con amigos, la conversación con un psicólogo, con un psicoanalista, que no es lo mismo, pero son tratamientos por la palabra. Todo ello, como ven, da vueltas a la satisfacción y a lo que no se satisface, e incluso empeora. Títulos que dan vueltas a esto que voy pensando hace tiempo y que el trabajo que me han propuesto para hoy pues me ha permitido organizar las ideas, ponerlas en palabras. Y bueno, voy a hablar de esto a lo largo del primer tramo de la tarde de hoy y después discutimos juntos. Primero, satisfacción. Pensemos un poco qué es la satisfacción para pensar después la crítica que hacemos o las reflexiones que quiero introducir. Satisfacción es el estado en el que se resuelve el cuerpo
después de conseguido el cumplimiento de un deseo. Supone pacificación, sosiego, quietud. Hay una tensión, la tensión se resuelve y supuestamente debemos sentir sosiego. Si tenemos un problema personal al que le damos vueltas, cuando damos con la solución, sentimos satisfacción. Cuando a la excitación sexual suceden relaciones sexuales satisfactorias, sentimos satisfacción. Durante una buena comida y después nos sentimos saciados, estamos satisfechos. También satisface a veces dar un puñetazo en la mesa, correr, llorar. Son actos que tienen que ver con la cancelación de una tensión, con la cancelación de una queja, de un problema, de un malestar, de una duda, y cuando lo resolvemos sentimos esta tranquilidad. Si algo molesta, algo sobra, algo falta, y satisfacemos el cuerpo queda sosegado. El problema, me parece, es que actualmente se busca la satisfacción directamente, no como un añadido que venía con otra cosa, que venía con la resolución de una falta o un exceso, sino que hoy en día buscamos la satisfacción directa. ¿Por qué es un problema? Creo que lo iremos viendo a lo largo de la charla. No les descubro nada nuevo si les digo que nuestra época está guiada por la obtención de satisfacción en todos los ámbitos. Hoy en día la satisfacción es la medida de todas las cosas. Parece bueno aquello que nos satisface y aquello que nos satisface rápido. Satisfacción especialmente más física que moral, más corporal que espiritual. Individual antes que colectiva. Inmediata antes que demorada. Allí donde los ideales clásicos nos conducían a lo bueno, a lo bello, hoy en día lo que nos orienta es la satisfacción, y no la satisfacción como un ideal, sino la satisfacción muchas veces como renuncia a los ideales. Se trata de otra cosa en la satisfacción. Prescindimos del que dirán, prescindimos de una medida común. Se dice, no te fijes en lo que dicen, tú haz lo que... Ya no nos orienta una medida común de aquello a lo que hay que tender, sino que nos guiamos por la obtención de satisfacción personal. Al mismo tiempo, tenemos también la idea mayoritaria, aunque no lo pensemos, pero es lo que hacemos, de que eso que nos hará felices está accesible en el mercado, en el centro comercial, a través de las compras online. Esa satisfacción individual, corporal, rápida, es accesible a través de productos que podemos comprar. Puede que no se piense conscientemente, pero se hace. Se tiene malestar y se va al centro comercial. El modelo social a seguir es el de aquellos que sin trabajar demasiado, sin demasiado esfuerzo, más bien por haber tenido una idea, ganan dinero. Ahora, mientras veníamos, un chico, un niño pequeño, nos ha venido con un barco de papel a ver si nos lo podía vender. ¿No? Bueno, los niños siempre han pensado cosas para vender, ¿no? Yo creo nosotros pintábamos piedras y las también. Pero en fin, que hay algo de ese empuje a tener cosas para vender. Tener objetos para hacer entrar en la circulación de las mercancías y ganar dinero. O sin objetos, por el solo funcionamiento del dinero, obtener más dinero. Ya no es momento de ideales. De ideal era el tiempo en que a los niños se les decía al salir de casa, pórtate bien. Hoy les decimos, disfruta, pásalo bien. Y entre adultos también nos lo decimos. Queremos que sea divertido y fácil todo aquello en lo que antes se suponía que había un esfuerzo implicado y una cuota de malestar. Hoy se espera que el trabajo, estar con los amigos, el sexo, todo sea divertido siempre. Donde antes, hace unas décadas, se valoraba el sacrificio, cuando para obtener un bien había que renunciar en favor de unos ideales, por ejemplo, no es un canto al pasado. Yo no digo
necesariamente que el pasado sea mejor, porque había muchas cosas con las que no podemos estar de acuerdo. Pero quizá el lugar al que hemos ido merece una reflexión y algún pequeño cambio de trayectoria. Y me parece que, bueno, lo comparo con el pasado porque es lo que tengo en la cabeza y para entender también, ¿no? Porque nos ayuda a introducir matices de cómo son las cosas en la actualidad. Se suponía entonces que la sexualidad era enigmática, por ejemplo, y que había algo a descubrir en el otro y en uno mismo. También entonces esperaba una satisfacción, pero era una satisfacción demorada y que pacificaba de un modo algo más duradero. Aquella satisfacción duraba más. Me parece, podemos pensarlo, después podemos discutirlo. Pero creo que hay acuerdo general en que hoy lo que nos orienta es la satisfacción rápida y primero. Hay acuerdo general. Tenemos derecho a la satisfacción. Es algo que está en la cabeza de todos. Tengo derecho. Y nada debe detenernos en el camino hacia ella. Bueno, pues de un mundo donde la satisfacción reina y orienta, deberíamos tener un mundo de personas encantadas. Y no es así. El tipo de satisfacción en que estamos inmersos no nos satisface, pide más, deviene insaciable y acabamos con una excitación máxima del cuerpo. Por algún motivo, más que pacificarse por el cumplimiento de un deseo, más que sentir sosiego duradero, el satisfacer un deseo excita al individuo que espera conseguir otro. Nadie se quiere perder nada. Y si uno no se encuentra en condiciones de seguir con la fiesta, o no está en condiciones de seguir trabajando ese día, o no está en condiciones de seguir pues se toma una droga, o se toma un fármaco, o se recita a sí mismo un mantra que dice, sí que puedo, sí que puedo. En lugar de decir, oye, estoy cansado, me voy, mañana nos vemos. Y enfermamos de seguir, enfermamos de no parar, enfermamos de seguir con la fiesta, con el trabajo, con eso que no nos queremos perder nada. El cuerpo hace de límite entonces allí donde no se puede poner otro. Espero estar mostrando las paradojas de la satisfacción. El deseo de estar satisfechos, el acuerdo en que nos gusta estar satisfechos y debemos tender a ello, acaba siendo un imperativo, un debemos estar satisfechos. Es como una orden, sé feliz, be happy, podría ser otro título. ¿Dónde está el límite de la satisfacción? Si la satisfacción por sí misma no hace de límite, porque antes diríamos lo que hacía de límite era la satisfacción misma, uno estaba satisfecho y se paraba, pero ahora uno está satisfecho y sigue. Entonces, ¿dónde nos detenemos? A la vista de la velocidad a la que vamos todos por la vida, pues más bien podemos decir que no hay límite. Entonces, ¿qué nos detiene? Pues como les decía, el mismo cuerpo, cuando ya no puede más literalmente, y aparece el dolor, el accidente, la enfermedad o la muerte. Hay otro freno, la policía, también. Quizá ahora no están de acuerdo o no están de acuerdo del todo conmigo. Hay otras cosas que nos detienen. El deseo, por ejemplo, detiene. Pero si pensamos en las condiciones de nuestra época, a mí me parece que lo tenemos más bien difícil para detenernos. Hoy en día detenerse es difícil y de hecho todos lo comentamos, ¿no? Cuando nos encontramos, no paro. Leí un libro que defiende la tesis de que todo aquello que hoy en día nos promete alcanzar más tiempo para dedicarnos a aquello que nos satisface, reduciendo el tiempo dedicado a lo que nos incomoda, acaba por consumir todo nuestro tiempo. Por ejemplo, el correo electrónico y las redes sociales vinieron para facilitarnos y para darnos tiempo. Íbamos a ganar tiempo, íbamos a tener encuentros más fáciles, pero cada vez dedicamos más tiempo a esos mismos medios. Y antes, si escribíamos una carta en papel, una vez al mes, ¿no? En verano más, ahora cada día estamos delante del correo electrónico horas.
Dedicamos menos tiempo al encuentro real, al encuentro personal. Eso que nos prometía más tiempo de satisfacción, de algún modo nos fagocita y nos acelera. No tenemos más tiempo para estar tranquilos, tenemos menos. Y nos excitamos mucho, pero eso no es satisfacción, o es una satisfacción que no es del lado del placer. Al lado de esta tendencia nos encontramos con que dos enfermedades asolan a nuestra población: la depresión y la angustia. Son dos modos en que aparece el fracaso del empuje a ser feliz. Cuando digo fracaso, no me refiero al fracaso personal, que es como suele ser leído el encuentro con la depresión y la angustia, como un fracaso personal. Me refiero más bien al fracaso como modelo de sociedad, porque si esta sociedad lo que está fabricando es individuos angustiados y deprimidos, algo va mal. Como saben, si tenemos fiebre, tomamos antitérmicos, pero también miramos qué está pasando para ver si tenemos que poner, para saber la causa de la fiebre. No nos conformamos con quitar la fiebre, nos preguntamos por qué ha aparecido. Entonces, ¿por qué tratamos la ansiedad y la depresión como si fueran fiebre? Nos tomamos el antitérmico, el antidepresivo, el ansiolítico, pero antidepresivo y ansiolítico muchas veces sin preguntarnos nada más. En lugar de ver si son señal de otra cosa, como la fiebre, ¿no? La fiebre nos avisa de que hay otra cosa. Depresión y ansiedad a lo mejor son un aviso de que hay otra cosa. Entonces, si en lugar de dar un rodeo al síntoma y ver de qué se trata, lo atacamos directamente, puede ser que no nos demos cuenta de que eso iba por otra cosa, que correspondía a un malestar íntimo que conviene que se escuche. Tratamos a la depresión y a la ansiedad como un error, como si el sujeto se estuviese equivocando, cuando en realidad todo el que se deprime y se angustia tiene razón, o como mínimo tiene razones. No se trata de un fracaso en el modo en que debería satisfacerse, sino que se trata de razones singulares que hay que atender. Por ejemplo, si una mujer está nerviosa porque su marido la maltrata y le damos ansiolíticos sin preguntar, pues lo que conseguiremos es que se deje maltratar, pero más tranquila. Si alguien está nervioso porque está en un trabajo que no le gusta, seguirá estando en un trabajo que no le gusta, pero más tranquilo. Las pastillas pueden ser un modo de adaptarse al malestar, un modo de evitar el malestar que en el fondo nos condena a seguir en ese malestar. Y de hecho obliga a que aparezcan nuevos síntomas, porque si no hemos resuelto la cuestión de base, van a aparecer otros síntomas a veces peores. O si no, tendremos depresión crónica, que es algo que también ocurre. Claro, ocurre que a veces no es claro el motivo de malestar. Uno se deprime, pero no ve claramente por qué. A veces llegan pacientes a nuestras consultas y nos dicen: estoy deprimido, tengo angustia, pero no lo entiendo porque en mi vida todo va bien. Y sin embargo estoy deprimida. Bien, hay que explorar de qué se trata. Y hay que esperarse para dar consejos, porque si a alguien que está mal en el trabajo, por ejemplo, le decimos pues que deje ese trabajo, o si una mujer que está muy mal con su marido le decimos que deje a su marido, pues a lo mejor les estamos diciendo que dejen eso que era su lazo con la vida. Y más bien se trata de ver qué pasa y ver si antes de dejar ese lazo, caso de que se tenga que dejar ese lazo, se pueden encontrar otros, o ver si es que este lazo se ha hecho mal pero se puede rehacer de otro modo, en fin, buscar un poco las soluciones y no aplicarnos a apartar eso rápido si no sabemos de qué se trata. El psiquiatra y psicoanalista Jacques Lacan decía que la depresión puede tener que ver con cierta cobardía moral, que a veces en la depresión hallamos como causa el paso atrás dado por el sujeto en un momento crucial de su vida. No necesariamente puede haber otros motivos para estar deprimido, pero hay casos en que algo de la
cobardía moral se puede detectar. Por ejemplo, si uno deja un trabajo por el que había estado luchando toda la vida, debido a una incomodidad que aparece allí, pues puede que acabe deprimido por no haber resuelto o por no haber luchado por aquello que tanto había movilizado su deseo. Estoy atendiendo actualmente a una mujer deprimida cuya reacción tras las primeras sesiones fue la de enfadarse consigo misma, cuando se dio cuenta de que nunca había detenido a la madre y al marido y solo se quejaba de lo que ellos hacían. Solo por el hecho de darse cuenta de su inacción cuando estaba en desacuerdo con ellos, ya empezó a salir de la tristeza que la asolaba desde hacía algunos años. No acabó con eso el trabajo, por supuesto, pero el hecho de poder hacerse responsable de su queja mejoró en algo su situación, aún antes incluso de ponerse en acción, porque no es que enseguida empezó a protestar con el padre, la madre y el marido, pero sí, empezar a pensar qué me pasa, por qué me callo. Eso ya mejoró su estado, su posición personal. Lo que vemos en las consultas es que la depresión, y sobre todo antes de llegar a la depresión, aparecen elementos que, aunque no revelen directamente el motivo del malestar, nos dan pistas. Permiten iniciar una investigación y investigar sobre ello hablando con el psicoanalista. Y esa sola investigación, aun cuando no se llegue de momento al motivo o a la solución, esa sola investigación ya constituye una satisfacción y un salir del malestar. La angustia es de otro mimbre. Así como en la depresión no es difícil encontrar pronto dónde se ha originado la causa, con la angustia nos encontramos en un máximo desconocimiento de lo que ocurre a la misma persona. Cuando alguien se angustia, normalmente tiene muchas sensaciones, es una experiencia muy, muy inquietante, pero hay una gran dificultad para identificar de qué se trata, por qué aparece tanta angustia. Por esto el trayecto analítico suele ser muy recomendable, porque se requiere una investigación para poder ir acotando con otro de qué se trata. Una joven paciente a la que atendí tenía fuertes ataques de angustia que le impedían continuar sus estudios. Cuando pudo ir hablando de la problemática sexual aparecida unos años antes, se iba viendo que en el recorrido académico iba leyendo en clave de abuso masculino, es decir, de cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, todas las relaciones que establecía. Cuando se dio cuenta de esto, la angustia aflojó y quedó liberado el deseo para poder centrarse en unos estudios en los que era excelente. Y pudo ir tratando las dificultades de la sexualidad sin que invadiesen su vida entera con la angustia. En general, hoy en día, el tratamiento que se hace de estos dos problemas, depresión y angustia, es la medicación. Es decir, como decía antes, se intenta resolver igual que se hace con la fiebre, atacarla, intentar eliminarla. Hubo un momento en que en la historia, ¿no?, de la humanidad, en que apareció la penicilina, y fue algo maravilloso porque la gente dejaba de morirse. Y entonces se pensó que quizá se podían resolver todos los problemas humanos con la medicación. Y nos aplicamos a encontrar para cada problema un remedio químico. Hombre, para las infecciones es maravilloso, sigue siendo maravilloso, pero para la depresión, para la angustia, nos perdemos la parte más importante y más interesante de la enfermedad, y la que verdaderamente, si la rescatamos, nos podría sacar de ella. Cuando se dan pastillas o se dan consejos, que es otro modo de tratar esas dificultades, salga de paseo, relájese, impedimos que cada cual sepa lo que le ocurre y pueda tomar sus propias decisiones. A veces, en determinados momentos, viene bien un consejo o viene bien una medicación. No, hay momentos en que esto va muy bien. Pero nunca si con ella se cierra el camino a que la persona pueda conocer qué es lo que le está pasando. Después volveré a la angustia.
Pero ahora que he introducido la cuestión del conocimiento, de poder conocer de qué se trata, quisiera dar un rodeo por dos cuestiones. Una, el lugar del conocimiento en nuestras vidas, y dos, un concepto que voy a introducir que es el de cesión. ¿Qué lugar tiene el conocimiento hoy? Ninguno. El conocimiento entendido como ejercicio intelectual que nos lleva a descubrir la naturaleza de aquello que nos interesa. Sí que hay, ahora volveré. Hoy se piensa más bien en términos de instrucciones que hay que conocer para que las cosas funcionen, pero eso no es conocimiento. Eso no es ejercicio intelectual que nos lleva a descubrir. Eso es seguir el libro de instrucciones. Los libros de instrucciones están muy bien para los aparatos que nos rodean y hacen más fácil nuestra vida. Aunque ahora ya no vienen ni con libro de instrucciones, ahora son intuitivos, que para mí es fatal porque no soy nada intuitiva. Pero bueno, si hay instrucciones y se encuentran, los aparatos funcionan. Pero para la vida en sí misma, como saben bien, no hay libro de instrucciones. Esa viene sin libro. Más bien, el libro se perdió el día que empezamos a hablar y devinimos humano. Ese día, el libro se perdió, devinimos seres de cultura y perdimos el instinto. El instinto es el libro de instrucciones de los animales. Es su programa, el que viene de origen para que todo funcione como debe. Sin embargo, en el ser humano no hay nada programado para vivir la vida. No hay comida, no hay relación sexual, no hay modo de procrear, ni modo de morir reglados. No tenemos libros de instrucciones para todo eso. No hay software, podríamos decir, predeterminado. Cada uno va construyendo su propio programa para apañarse. Somos libres para decidir, y somos libres para decidir lo mejor y lo peor. Libres sin más brújula que el cuerpo y el deseo, y lo que nuestros mayores o nuestros iguales nos van indicando y que podemos tomar o no como guía. Pero necesitamos recursos. Como no llevamos de origen el software, tenemos que ir buscando a ver por dónde lo encontramos. De entrada, solo tenemos el empuje de un cuerpo que reclama satisfacción, pero sin la organización instintiva que regularía ese empuje. Esa regulación, desde el inicio, cuando los niños son pequeños, es introducida por los adultos. Los adultos les decimos a los niños: tienes hambre, tienes frío, tienes ganas de fastidiar. Cuando hacen cosas distintas, ¿no? Hacen variados comportamientos y los niños no son pasivos frente a eso. Pueden aceptarlo o no. Nos pueden decir: no tengo hambre, tengo sed. Pueden decir: no tengo frío, tengo miedo. O pueden decirnos: no tengo ganas de fastidiar, y ponerse a llorar porque les hemos dicho eso. Los dichos de los mayores son interpretaciones que los adultos hacemos a partir de los comportamientos de los niños y que ellos aceptan o no. Es decir, que les orientan de algún modo para ir entendiendo lo que les pasa. Esas interpretaciones son el primer libro de instrucciones que el niño tiene al llegar al mundo. Dan algo a entender, pero también dejan un resto de no entendido, que se deposita en el cuerpo, inquietándolo, moviéndole a buscar otras respuestas. Dado que nada está escrito en su programa genético acerca de la regulación pulsional, lo que le dicen los mayores les orienta. Sea que lo acaten o no lo acaten, pero eso hace de referencia, para obedecer o para desobedecer, pero la referencia es lo que el mayor ha dicho. Les dice lo que les pasa, lo que deben hacer. Y también estas indicaciones que los adultos dan a los niños les sirven como guía para entender quiénes son ellos para los otros. Si son un tesoro, si son una molestia, qué lugar han venido a ocupar para esos adultos. Y eso depende del lugar que se les ha dado y del lugar que ellos pueden entender que se les ha dado. Es decir, hay también una interpretación por su lado. Para eso no hay voluntad que valga. Es decir, no ocurre
por nuestra intención o por la intención del niño. Ocurre. Uno no puede predecir qué le va a herir, por ejemplo. Las heridas las sabemos cuando ya han ocurrido. Entonces eso no podemos dominarlo. Por ejemplo, quien eduque niños o tenga hijos o tenga muchos hermanos se da perfectamente cuenta de que una niña reacciona obedeciendo a la misma instrucción que otra niña pasa y otra niña ni la escucha. Y a cambio a las 3 niñas les hemos dicho lo mismo. Hoy, en general, les decimos disfruta, pásalo bien, también a los niños. Es la indicación que todos reciben desde la infancia. Y somos libres, pero somos libres o casi libres, porque a medida que vamos tomando decisiones, vamos acotando nuestro software. Las decisiones no son libres toda la vida. Las primeras que tomamos van condicionando las que tomaremos después. Si somos muy amables con la gente, por ejemplo, pues quizá tendremos muchas relaciones personales, pero quizá también sufriremos de estas relaciones porque no sabremos cómo detener algunos comportamientos. Por ejemplo, son cosas, elegimos algo, pero eso tiene siempre un revés y una contracara. Otra brújula importante es el cuerpo. El niño acepta o no acepta las indicaciones que se le dan, igual que los adultos, en parte por la satisfacción que uno siente al escuchar eso que le han dicho. Si lo que nos dicen o si lo que les dicen a un niño le tranquiliza y le apacigua, normalmente eso se lo cree. Según que le provoque vitalidad o le ponga nervioso o le mortifique, va a tener un efecto u otro en él y va a orientarle o no. Y eso no es del todo controlable. No podemos decidir voy a hacer esto para que mi hijo haga aquello. Ya saben que no funciona así. Freud nos cuenta en el caso del hombre de los lobos cómo su madre introdujo historias bíblicas para apaciguarle en un momento en que él se portaba muy mal. Sin embargo, eso derivó en una beatería excesiva del niño, con la que compensó al revés su furia anterior. Es decir, la madre, introduciendo las historias bíblicas, consiguió eliminar un síntoma, pero apareció otro porque no se había resuelto el problema de base. Lo mejor es estar atentos a los efectos para revisar lo que se ha hecho, más que orientarse por las intenciones. Entonces, esto en cuanto a la cuestión del conocimiento. Hay un conocimiento que cada uno de nosotros va incorporando a su vida y que después puede descifrar cuando habla con un psicoanalista, porque es un conocimiento que vamos incorporando de un modo inconsciente, sin pensarlo. Son decisiones que vamos tomando y nos hacen como somos. En todas estas operaciones de construir un libro particular de instrucciones, hay un componente muy importante que es la cesión. Les he dicho que les quería hablar un poco de cesión. Esto es algo muy importante cuando tenemos que conocer o cuando tenemos que introducirnos en algo nuevo. Hay que ceder algo, hay que soltar. Por ejemplo, hay personas que tienen dificultad en pedir ayuda porque creen que deben ser autónomas y no creen que deban demostrar que no saben aquello que necesitan aprender. Claro, esto es un problema para aprender. Y en general, para estar con los otros hay que ceder. Por ejemplo, los niños ceden en sus rabietas por amor a los padres, por temor también, por cansancio, pero al final tienen que ceder, tienen que parar esa rabieta. Y eso es una cesión. Según cómo cedan o según si cedan o no cedan, se irán convirtiendo en determinado tipo de personas, como nos ha ocurrido a todos nosotros. Vamos teniendo cada uno de nosotros un estilo y a lo largo de la vida cedemos o no cedemos y eso configura nuestra manera de ser. Por ejemplo, en política hay que ceder. En democracia cedemos a lo que quiere la mayoría.
sobre todo cuando uno no es de esa mayoría. Entonces decimos, bueno, hemos acordado que hacemos lo que quiere la mayoría y los otros cedemos a eso. Del mismo modo en que en la época anterior, cuando era la era del patriarcado, todo el mundo cedía a lo que decía el padre o el rey o el cura, y se cedía a lo que él decía. Se cedía porque se ganaba otra cosa, no era ceder en pura pérdida. Por ejemplo, el niño que cede en su rabieta, gana amor de los padres. Se cede porque porque se gana algo, no se cede porque sí. Cuando cedemos a lo de la mayoría, pues ganamos, por ejemplo, una cierta estabilidad social. Sin embargo, esto hoy en día no es exactamente así. Hoy la norma más bien es no ceder nunca. Por ejemplo, en democracia, hoy nadie pierde. Si se fijan, cuando ha habido elecciones, todos han ganado. Es un misterio, pero es así. Y también no se cede demasiado al ganador. Antes era el que gana va a mandar durante estos años y más o menos todos podemos discutir, pero vamos a ir al son que este que manda dice. Hoy en día quien gana es una carrera de obstáculos hasta las siguientes elecciones porque nadie cede a ese que ha ganado las elecciones. Y en las vidas personales también. No te importe lo que diga el otro, haz lo que quieras, no te dejes entristecer, disfruta. No se acepta la tristeza, que es un paso para soltar algo amado. No queremos saber nada de la pérdida, no queremos saber nada de ceder. Tengo derecho, pues yo aquí me quedo. Una mujer vino a hablar conmigo porque no podía parar de llorar cuando su hermana se quedó embarazada. Y estaba muy extrañada porque suponía que debía sentir una inmensa alegría y sin embargo no podía parar de llorar. Pronto dimos con que había un importante duelo anterior no resuelto, y es que cuando ella era niña había muerto su propia madre y de eso no había hecho todavía el duelo. Había un lugar de sí misma en que esa pérdida tan importante todavía no había finalizado. No se había vaciado el lugar de la madre lleno de su propia tristeza. El trabajo que hizo conmigo consistió en poder hablar de su madre, del lugar que ella tuvo para ésta, del dolor terrible de la pérdida e incluso de las dificultades para ser madre ella misma. La alegría volvió a su cuerpo, una alegría desconocida. Creo que es un caso que ilustra bien la necesidad de dejar algo, de soltar, para recibir lo nuevo. Y que a pesar de una tonalidad melancólica que había en el caso, es muy actual en cierto sentido, porque nos muestra que es difícil dejar ir ciertas satisfacciones paradójicas, porque ¿cómo podría ser que la tristeza por la muerte de alguien sea una satisfacción? Pero ocurre, Freud lo señalaba, porque a veces la tristeza en el duelo supone, en cierto modo, conservar todavía a aquel que se ha ido. Entonces, ceder es importante y cuando uno cede consigue otro tipo de satisfacción, que es una satisfacción mediada por esa cesión. Antes, ya lo decía, era general la creencia de que debíamos ceder algo para tener una satisfacción, ¿no? El caso de la religión católica es claro, uno debía renunciar a una serie de placeres terrenales para tener la satisfacción en la vida eterna. Pero había otras cesiones menos drásticas, como esperar a fin de curso para viajar o también porque no estábamos esperando siempre ser satisfechos. El objetivo no era siempre la satisfacción. Y entonces podíamos acoger satisfacciones que aparecían inesperadamente, que también es algo que hoy no ocurre casi nunca, porque como estamos tan pendientes, ya no llega la satisfacción inesperada, que era algo muy bonito.
Entonces, la satisfacción se obtenía por añadidura. En cambio, hoy tendemos a desear la satisfacción directa, no añadida a algo, sino libre. Y también una de las satisfacciones es, antes había un intermedio para la satisfacción que era el dinero. Uno tenía que obtener dinero para tener la satisfacción. Pero ahora el mismo dinero llega a ser la satisfacción y a veces se trata de acumular dinero simplemente para estar satisfecho. Donde antes uno cedía, y entonces se ha hecho una sustitución que es donde antes uno cedía algo, ahora paga. Y es como que en lugar de dar algo mío personal, lo que hago es pagar para tener eso que me va a dar la satisfacción. Y es un pago que se piensa desde la lógica del rico, no desde la lógica de antes, que era el que tenía que trabajar y conseguir dinero y ahorrar durante un tiempo para tener, sino que es la lógica del rico, que es pagar algo que no cueste nada en el fondo, porque al rico las cosas no le cuestan nada. Paga sin daño, no le duele el bolsillo. Entonces la satisfacción acaba siendo una mercancía que he pagado. Y ahora podemos ver cuál es el estatuto de la satisfacción hoy. Pues es el estatuto de una mercancía, de algo que puedo comprar. Es una satisfacción un poco vacía, un poco estúpida. Compramos satisfacción que es un poco sin sentido. Y en el fondo es una satisfacción que tampoco tiene demasiado valor. Yo creo que por eso nos cansa tan rápido y necesitamos otra, porque no son satisfacciones muy sustantivas. Y además eso también nos convierte a todos nosotros en objetos de satisfacción. No sé si se han fijado, al principio he hecho una lista de objetos de satisfacción actual y he dicho vestido, viaje, pareja, fotos, likes. O sea, la pareja estaba allí en medio como un objeto de satisfacción. Pero sí, hay algo de esto hoy. Nosotros mismos también acabamos siendo objetos de satisfacción. Es uno de los efectos del régimen de satisfacción actual, que de algún modo también se pierde cierta coloración moral, podríamos decir. Entonces, estábamos en lo del saber, los libros de instrucciones y ceder. Volvamos un momento a la angustia. Les decía antes que cuando hay angustia estamos en un momento de máximo desconocimiento de lo que le ocurre a sí mismo. Y les decía a continuación que los humanos, para orientarnos, contamos con lo que nos dicen los otros y con las señales de nuestro cuerpo, las que interpretamos nosotros mismos. Pero que para ello hay que ceder algo y que el dinero puede ser un impedimento para ceder, especialmente si es dinero que no vale nada, porque si doy ese dinero ya no me comprometo personalmente en eso que quiero conseguir. Entonces, frente a la angustia es muy importante tener en cuenta este elemento de oposición entre angustia y saber y la necesidad de ceder algo para ganar saber. Y con tener cierto dominio de lo que ocurre. Angustia y saber se oponen, pero eso no quiere decir que no podamos saber, sino que ese saber no es directamente accesible. Y que frente a la angustia solo hay un camino posible para resolver: discernir lo que le ocurre a uno mismo, a partir del saber que pueda construir a partir del inconsciente. Para ello hay que ceder y hay que ir a consultar y tomar el camino del saber que solo sirve para uno mismo. Ese se obtiene del propio libro de instrucciones, del propio inconsciente. No hay ningún manual de instrucciones para eso. Y así es como se puede localizar dónde se produce la verdadera dificultad que impide vivir la vida. No la dificultad aparente, sino la dificultad íntima. Y a partir de aquí poder tomar las decisiones necesarias. Hay más caminos para reducir la angustia. La cuestión es que no resuelven, sino que apañan. Por ejemplo, la medicación no resuelve el motivo de la angustia. Sin embargo, ayuda a soportarlo.
No se resuelve la causa, lo que motiva la angustia, pero ayuda... Entonces, eso sigue ahí. Si no se resuelve, eso sigue ahí, desconocido, empujando y quizá formando otros síntomas. Entonces, hemos tomado el camino de la depresión y de la angustia como contrapunto a una época en la que prima la satisfacción. Con ello, creo que hemos encontrado algunos elementos para pensar la satisfacción de otro modo. Una satisfacción secundaria que apacigua más que la satisfacción directa. Sigo ahora con el tema de la satisfacción con alguna de sus características actuales. Otro aspecto, quizá el más importante para lo que deseo tratar, es que la satisfacción está condicionada por una característica muy actual que es la de la homogeneización de todas las cosas. Todo tiene que ser igual. En cierto modo, lo hemos dicho al considerar vestido, viaje, pareja, foto, like, todo va al mismo saco. Me voy a extender un poco en esto. Acabo de decir que frente a la angustia hay que construir el libro de instrucciones particular, hay que descifrar el libro de instrucciones particular. Eso no es muy actual. Lo actual es el libro de autoayuda porque se piensa que habrá un saber igual para todos. Desde el pensamiento de la ciencia, que es maravillosa cuando se ocupa de los asuntos de la ciencia, igual que se curó la infección con ese antibiótico, se piensa que se podrían curar estas enfermedades con otras medicaciones. Cuando hablamos de disfrutar, cada uno piensa o hace en función de lo que a él mismo le da placer o satisfacción. Pero en realidad, lo que se ofrece hoy es una satisfacción que es igual para todos. Para conseguirla habrá unos medios definidos a los que todos tienen derecho. Se trata de la satisfacción llamada normal, entre comillas. Y nos llama la atención porque así nos parece que es algo controlable y que podríamos conseguir. Es muy interesante encontrar un libro donde se dice, bueno, si tú quieres conseguir la satisfacción, tú sigue estos pasos que la vas a conseguir. Claro, tentador es. Lo que ocurre es que para que todo esto funcione, se trata de eliminar el registro de la diferencia y de la experiencia. Me explico. Para que pueda haber de todo para todos, para que la satisfacción a la que todos tenemos derecho pueda ser alcanzada a través de los productos del mercado, para eso el mercado debe conocer lo que nos gusta y se hacen grandes estudios para conocer las tendencias y así tener objetos que satisfagan a la mayoría. Los viajes low cost son un ejemplo. A todo el mundo, bueno, a todo el mundo no, pero a casi todo el mundo le gusta viajar, pues se han inventado los vuelos económicos que permiten una circulación antes imposible de pensar. Antiguamente viajar tenía un carácter casi sagrado. Antes, por ejemplo, en 1950, cruzar el Océano Atlántico suponía unos 40 días. Llegar desde Barcelona, que es de donde vivo yo, a los Pirineos eran 4 días. Hoy, de mi casa a los Pirineos, 2 horas. De aquí a Nueva York, ya lo saben, nada. En aquel momento los preparativos duraban casi tanto como el viaje. Todos los detalles eran cuidados. Hoy no hay detalle. El viaje dura 8 horas y la ligereza en los aeropuertos depende de que nadie perturbe el funcionamiento con su idea singular de lo que es viajar. Viajar low cost supone un orden férreamente sostenido con la reducción de la singularidad a 0. Claro, no se cuenta la condición singular de satisfacción, se cuenta el elemento común a todos. La insatisfacción está a la vuelta de la esquina, porque enseguida se vislumbrará que hay un menos de satisfacción, que la castración es algo exigido en cada paso del viaje. La satisfacción prometida no acaba de ser plena y surge la exigencia. Colas por aquí, colas por allá,
humillaciones más o menos veladas, seguridad, esperas, cambios aleatorios de billete. La satisfacción acariciada es interrumpida de modo incomprensible y nos vamos crispando. Así es agredido el personal de los aeropuertos o se increpan entre ellos los viajeros, especialmente si alguno requiere un trato singular que no es visible. Por ejemplo, si alguien recibe un trato singular porque va en silla de ruedas, nadie dice nada, todo el mundo lo ve. Pero si alguien recibe un trato singular y los otros pasajeros no entienden por qué, rápidamente me siguen, ¿verdad? Es que hoy, les decía, no se acepta que hay que ceder. Y en realidad esto es un obstáculo para la satisfacción porque excita más que satisface. Se piensa la vida de modo tal que tengo derecho, no debo ceder. No es preciso saber, solo hay que tocar el botón adecuado y esperar a que nadie se interponga en mi camino a la satisfacción. Pero siempre hay algo que interrumpe la satisfacción, algo que impide que todo vaya sobre ruedas. Por eso la epidemia de crispación allí donde debería haber satisfacción. Y es que no solemos pensar la satisfacción en el registro de la diferencia. Y es que en cierto modo es verdad que en las satisfacciones nos parecemos. Que hoy se piense en la satisfacción desde la homogeneidad, desde el igual para todos, no nos impide a cada uno de nosotros hacer nuestro uso particular de eso. Y por tanto, en cierto modo, hasta ahí la cosa sigue funcionando. El caso es que más que en las satisfacciones, en realidad, nos apoyamos y distinguimos en los modos de fracasar. Tolstoy decía que todas las familias felices se parecen entre sí, pero que las infelices son desgraciadas cada una a su modo. Hablemos entonces un poco del fracaso, que era algo que yo no me esperaba cuando di el título. No sabía que llegaría hasta aquí, pero es a donde he llegado, o sea que se lo cuento. En primer lugar, hay que decir que el fracaso de la satisfacción es estructural. No hay manera de estar satisfechos plenamente siempre. Y eso quiere decir que hay momentos y periodos de insatisfacción en los que hay que hacer. Pero no porque fracasemos en los modos de satisfacernos o porque otro nos lo impida, sino porque es así. No es posible. Por ejemplo, la primera vez. Les cuento una anécdota de mi vida. Yo no tenía todavía 30 años y estaba jugando con un niño de 5. Jugábamos con muñecos de plástico. Él tenía el bueno, yo tenía el malo y se peleaban. En estas hago que mi personaje retroceda, coja carrerilla para saltar sobre el bueno, pero a medio camino tropieza y se cae y se pega un tortazo descomunal. El niño rompió a reír de inmediato y me pidió, por favor, vuélvelo a hacer. Yo, aplicada a satisfacerle, lo volví a hacer. Se rió. Otra vez. Y yo, otra vez. El muñeco toma carrerilla, se cae, tortazo. Y así 4 o 5 veces. Otra vez. Y entonces de repente se para y me dice, oye, ¿por qué cada vez me río menos? Y le dije, sí, es verdad, es que estas cosas hacen más gracia la primera vez. Quedó pensativo y al poco me dijo, oye, ¿y si lo hacemos otra vez la primera vez? Se ve lo que intento transmitir, ¿verdad? No se puede. Ya está. La primera vez inaugura algo que cambia el mundo cualitativamente y no puede volver a repetirse. Hay una primera vez en la vida mítica y nos aplicamos a repetir, a volver a conseguir esa primera vez. Y a veces encontramos algo, pero no es todo. Siempre hay una pérdida. La cuestión es cómo lo hacemos cada uno de nosotros con esa imposibilidad estructural.
Hablemos de sexo. La primera vez. Habrá quien se consagre a repetir esa primera vez. Para ello deberá, por ejemplo, conquistar a una mujer o a un hombre nuevos cada vez. Y cada vez perderá algo, otra cosa. Otra persona privilegiará continuar con la persona con quien fue la primera vez para guardar algo de eso. Otra persona no accederá a esa primera vez y le resultará algo abismal ese cambio. Porque la primera vez no es una repetición. Con la segunda y la tercera inauguramos una serie, pero la primera vez lo que inaugura es algo nuevo en la vida de uno. Habrá quien abomine de esa primera vez que fue un desastre, pero quizá pueda hacer algo con la segunda, con la tercera, y todo esto se hace sin saber. No es que pensemos y hagamos, lo hacemos. En todo caso, hace falta un análisis para saber de qué modo hacemos existir el fracaso de esa primera vez. Para cada quien eso se juega de un modo distinto y debe apañarse. En eso, en arreglarnos con lo que fracasa, somos distintos. Y no me refiero a lo que fracasa para cada uno, sino a lo que estructuralmente es imposible de recuperar. Todos distintos. La diferencia se construye en los modos de fracasar, en los modos de enfrentarse al fracaso, en las soluciones sintomáticas, llamamos. Pero dado que hoy en día no se tiene en cuenta el fracaso, que se lo proscribe, dado que se trata de superarlo con rapidez y dejarlo atrás, esa diferencia, eso que nos diferencia, queda borrado. Y no solo nosotros, cada uno de nosotros como individuos, como ciudadanos, también quedan equiparados o quedamos equiparados como profesionales. Y, por ejemplo, los médicos, los psicólogos y todos los que tratan el malestar, hoy en día se dice que son iguales unos a los otros y sustituibles, y por eso uno se puede encontrar en el centro médico o en la seguridad social un día a un médico y otro día otro médico distinto, un día un psicólogo y otro día un psicólogo distinto, porque como se trata de aplicar el libro de instrucciones, pues da igual quién lo aplique. ¿Para qué queremos un médico si está todo en Internet? El médico queda reducido a ser quien aplica un protocolo y dispensa el remedio, no quien puede poner en marcha su intelecto para descifrar las dificultades aparecidas y decidir algo que no estaba en el manual. Lo mismo ocurre con el psicólogo, con el maestro. Todos deben saber tocar las teclas adecuadas. Llamo a eso desencanto del mundo. Cuando la satisfacción... Me tenías que avisar antes, es tardísimo. A ver, me voy a saltar casi todo. Déjenme ver si quería decir algo. Bueno, digamos que a donde llegué fue algo inesperado. Ya lo decía yo, que era lo del fracaso. Voy pensando que quizá el problema no sea tanto el empuje a ser feliz, que era lo que yo creía que sí que es un problema, pero quizá no sea tanto esto el problema, como el empuje a obviar el fracaso, a evitarlo, el empuje a avergonzarnos del fracaso, cuando es ahí donde está nuestra dignidad y nuestra diferencia. La dignidad es aquello que hace de nosotros un sujeto que decide y no un objeto del otro. Y hoy en día acabamos siendo objetos todos porque nuestra capacidad de decidir queda absolutamente anulada, sometidos a un funcionamiento que seguramente nos debe procurar satisfacción. Pero en fin, podemos hablarlo juntos. Ahora, me faltan muchas páginas, no sé yo qué he hecho, pero lo dejamos aquí.